No todos los dioses eran dignos de respeto. No todos merecían un altar en Esparta, porque en esta tierra no se adoraba por costumbre, no se rendía culto por miedo. Aquí los dioses se ganaban su lugar. Aquí la divinidad se medía por su utilidad en la guerra, en la disciplina, en el deber. No por los placeres que ofrecía, sino por la fortaleza que exigía. Mientras otras ciudades celebraban la belleza de Afrodita, el vino de Dionisio o la astucia de Hermes, nosotros mirábamos a Ares con seriedad. Nos arrodillábamos ante Apolo, no por sus canciones, sino por su orden, y sangrábamos bajo el ojo eterno de Artemisa Ortia, no para divertir a los dioses, sino para honrarlos, porque cada gota de sangre ofrecida era un acto de voluntad, un pacto silencioso con algo más alto que nosotros. Para el resto de Grecia, los dioses eran figuras caprichosas, temperamentales, impredecibles. Para nosotros, eran arquetipos, eran estándares, ejemplos de aquello que debíamos alcanzar aunque nos costara la vida. No los adorábamos con fiestas, los honrábamos con disciplina. Esparta no adoraba por emoción, Esparta adoraba para recordar que el destino no se pide, se acepta, que la gloria no se ruega, se gana, y que incluso los dioses, en nuestra mirada, debían someterse a algo más grande que ellos mismos, el deber, la virtud, el orden. Por eso, hoy hablaremos de ellos, pero no desde la mitología, no desde la fantasía. Hoy los conocerás desde la mirada de quienes no rezaban por placer, sino por propósito. Hoy verás a los dioses griegos, vistos por los ojos de un espartano. Ares no era un dios para todos. En muchas ciudades se le temía. Se hablaba de él como si fuera una fuerza primitiva, descontrolada, impredecible. Lo representaban como salvaje, impulsivo, desordenado. Un dios de sangre y caos, de batallas sin sentido y destrucción sin dirección. Un castigo, más que una guía. Pero en Esparta, Ares era otra cosa. No era un monstruo que debía evitarse. No era un símbolo de violencia ciega. Era el recordatorio viviente de que la guerra es inevitable y de que cuando llegue, porque siempre llega, no puede encontrarte dormido. Ares era la conciencia despierta que nos decía: prepárate, acepta la realidad dura del combate, abraza lo necesario, aunque duela. Para nosotros, Ares no era una excusa para destruir, era una presencia constante, una fuerza silenciosa que te sostenía cuando ya no quedaba nada, cuando el cuerpo flaqueaba, cuando la lanza temblaba en tus manos, cuando el escudo pesaba más que tus piernas, más que tu miedo, más que tu voluntad. Ares no venía a darte furia, venía a darte claridad, a callar el ruido interior, a convertir tu duda en decisión. No te convertía en bestia, sino en herramienta, en instrumento de algo superior a ti mismo, la polis, el deber, el legado. El espartano no peleaba por pasión, no lo movía el odio. Su causa no era personal, peleaba por aquello que lo formó, por lo que juró proteger, por lo que sabía que estaba por encima de su vida. Peleaba por destino. Por eso, mientras otros rezaban para que Ares no descendiera, nosotros lo invocábamos. Lo llamábamos no para que nos hiciera invencibles, sino para que nos mantuviera fríos, enfocados, despiertos. Le pedíamos visión en medio del caos, serenidad en medio de la furia, valentía al borde de la muerte, porque sabíamos algo que el resto del mundo prefería ignorar. El verdadero enemigo no está allá afuera, está dentro. Es el miedo, la duda, la indecisión. Y Ares no venía a salvarte de eso, venía a ponértelo frente a frente, a obligarte a mirarlo sin parpadear, a enfrentarlo, atravesarlo, dominarlo. No había templos ornamentados para él, no había altares de mármol ni estatuas perfectas. Ares no necesitaba belleza, solo acero, sudor, sangre y respeto. Era el dios más humano, porque nos mostraba lo peor y lo mejor de lo que podíamos llegar a ser. Nos recordaba que el caos no es el enemigo del orden, sino su origen, que el conflicto no es una maldición, es una oportunidad para crecer, que en manos de quien ha sido forjado, incluso la guerra puede ser un acto sagrado. Por eso Ares tenía un lugar en nuestros corazones, no como un ídolo al que suplicar, sino como un espejo que no miente, un reflejo de lo que podríamos ser si dejáramos de huir, si abandonáramos la comodidad, si abrazáramos el dolor, si, al igual que él,
dejáramos de tener miedo y empezáramos a cumplir con nuestro deber. En el resto de Grecia, Artemisa era vista como la diosa de la caza, la luna, la virginidad, una guardiana de la naturaleza, una presencia salvaje pero protectora. Se le ofrecían cánticos suaves, frutos, danzas nocturnas bajo el cielo abierto. Era símbolo de pureza, de instinto, de libertad femenina. Pero en Esparta, su rostro era otro. Aquí no era Artemisa la cazadora, aquí era Artemisa Ortia, y en su mirada no había ternura, había juicio. En Esparta, ella no protegía, ella formaba, no te daba amparo, te exigía entrega, no ofrecía consuelo, exigía sacrificio. Su altar no era un refugio, era un campo de pruebas. En su nombre no se quemaban inciensos dulces, en su nombre se derramaba sangre, de los jóvenes, de los que querían llamarse guerreros. Cada año, frente a su altar de piedra, se realizaba uno de los ritos más severos de todo el mundo antiguo. A plena vista del pueblo, los adolescentes de la Agogé eran llevados a ser azotados sin misericordia, mientras sus compañeros, sus maestros, sus familias y su ciudad entera los observaban en silencio. Era un ritual ancestral, brutal, pero no era castigo, era selección. Era el filtro entre el cuerpo débil y el espíritu dispuesto. Era el momento en que el niño debía demostrar que ya no lo era, que podía resistir el dolor, el juicio, la humillación, sin romperse, sin caer. Muchos sangraban hasta el colapso, algunos morían, pero si permanecías en pie, si tus piernas no temblaban, si tu rostro no suplicaba piedad, si tus ojos seguían fijos como los de un lobo, entonces Ortia te había aceptado. Entonces sabías que habías cruzado el umbral, que tu sangre no fue pérdida, fue bautismo. Para nosotros, Ortia no era una madre, era un muro, una barrera sagrada, una diosa que no separaba al pecador del fiel, sino al niño del guerrero. Y no le pedíamos suerte ni favores, le pedíamos que nos destruyera para ver qué quedaba de nosotros después, porque en Esparta el dolor no era enemigo, era maestro, era lenguaje, era la única forma de demostrar que el alma manda sobre el cuerpo, que la voluntad puede imponerse al instinto, que un hombre vale no por lo que soporta, sino por cómo lo soporta. Ortia nos enseñó que nada valioso llega sin sufrimiento, que el dolor, cuando se ofrece con propósito, se transforma en poder, que la sangre, si se derrama con honor, purifica, que el valor no nace, se forja. Por eso le rendíamos culto, por eso no llorábamos ante su altar, lo mirábamos con respeto, porque sabíamos que cada mancha roja en esa piedra era el nacimiento de un nuevo espartano, uno más preparado, más fuerte, más digno. Muchos creen que Apolo es solo el dios de la música, la poesía y la luz, el dios del arte, de la belleza, de la inspiración. En Atenas eso bastaba para rendirle culto, bastaba con celebrar su gracia, componer en su honor, cantar sus himnos con voz suave bajo el cielo. Pero en Esparta, Apolo era algo más, mucho más. Era el dios del orden, de la estructura, de la armonía que nace de la tensión contenida, de la perfección matemática que se esconde detrás del caos aparente. Y por eso lo venerábamos profundamente. Para un espartano, Apolo no representaba el arte por sí mismo, sino el control absoluto de los opuestos. Era el equilibrio entre impulso y deber, entre instinto y razón. Era quien ponía límites a Ares, quien no apagaba la furia, pero la contenía, la dirigía, la transformaba en arma útil. Apolo era la mente que guía al músculo, el pensamiento frío que dirige la acción. Era el hilo invisible que mantiene unida a la falange, el ritmo detrás del paso firme, la voz interior que dice «espera» cuando todo grita «ataca». Su presencia estaba en todos nuestros rituales, no con éxtasis ni dramatismo, sino con precisión. En los cánticos marciales que nos enseñaban el compás, en las danzas guerreras que afinaban el cuerpo como un instrumento, en el entrenamiento de la falange, donde cada movimiento debía ser exacto, cada distancia milimétrica, cada reacción inmediata pero nunca impulsiva. Porque Esparta no celebraba el caos, celebraba la perfección del control, y en ese control, Apolo reinaba. Incluso nuestros sacrificios en su honor eran distintos, fríos, metódicos, sin exaltación.
porque el respeto a Apolo no se demostraba con gritos, sino con compostura, con dominio del cuerpo, con obediencia al deber, con la capacidad de actuar sin que la emoción te nuble, sin que el miedo te desvíe, sin que el ego te traicione. No es casualidad que el oráculo de Delfos, su templo más sagrado, fuera consultado por Esparta antes de cada gran guerra, porque incluso en la violencia sabíamos que la fuerza sin dirección es ruina, que la victoria sin juicio es fragilidad disfrazada, que el poder mal usado destruye más que al enemigo. Solo Apolo podía ofrecernos esa claridad, solo él podía enseñarnos a pensar, antes de pelear. Por eso en Esparta, Apolo no era el dios de los artistas, era el dios de los estrategas, de los que observan antes de decidir, de los que piensan antes de golpear, de los que mandan antes de hablar, de los que entienden que el verdadero poder no es el que se impone por fuerza, sino el que se domina a sí mismo. Porque en Esparta, la guerra no era solo fuerza, era forma, era ritmo, era pensamiento. Y por eso, Apolo tenía un lugar en nuestros corazones, no como fuente de belleza, sino como guardián del orden que mantiene viva la fuerza. En muchas ciudades del mundo griego, Atenea era la diosa del pensamiento, de la lógica, de la sabiduría, de la palabra medida. En Atenas, su nombre estaba en cada rincón. Se alzaban templos en su honor, se escribían himnos, se esculpían obras maestras. Se la celebraba con debates públicos, con filosofía elevada, con arte, con teatro, con retórica. Allí, Atenea era musa de la mente libre. Pero en Esparta, su rol era otro. Aquí no era inspiración, era instrumento. No era poesía, era precisión. El respeto por Atenea no venía de su capacidad para hablar, sino de su capacidad para ganar. No la admirábamos por sus discursos, sino por su estrategia. Su visión no era la de una oradora, sino la de una general. Su sabiduría no era contemplativa, era táctica, fría, calculada. En Esparta se la veneraba por su habilidad de ver lo que otros no veían, por su serenidad en la tormenta, por su capacidad de esperar, de resistir, de atacar con exactitud quirúrgica. Un verdadero guerrero no solo golpea fuerte, golpea cuando debe. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y morir, entre vencer y fracasar. Eso es inteligencia aplicada al campo de batalla. Eso es Atenea en Esparta. Para nosotros, ella era la mente que guiaba el brazo, la conciencia que no se deja llevar por la furia, la mirada elevada que observa el campo completo antes de tomar una decisión. No era inspiración para artistas, era consejo silencioso para comandantes, la estrategia personificada. No le pedíamos palabras bonitas, le pedíamos claridad, le pedíamos visión cuando la niebla del miedo se alzaba, le pedíamos frialdad cuando el enemigo provocaba, le pedíamos saber cuándo esperar y cuándo matar. Su sabiduría no era suave ni adornada, era directa, aguda, silenciosa, letal. Era el cuchillo que no se ve hasta que ya es tarde. Por eso la respetábamos, porque en Esparta pensar no era un lujo, era una herramienta de guerra, y en esa herramienta Atenea era reina. Donde otros veían filosofía, nosotros veíamos táctica. Donde otros veían idealismo, nosotros veíamos cálculo. Y así, incluso en el templo de la razón, el espartano encontraba una aliada, no para discutir, sino para vencer. No todos los dioses eran bienvenidos en Esparta. Algunos eran tolerados, sí, pero siempre desde la distancia. Y otros, simplemente, eran ignorados como se ignora lo innecesario. Porque aquí, en la tierra donde el deber es ley, donde el sufrimiento es rito, y donde el honor pesa más que el oro, no todo lo divino es útil, no todo lo sagrado es digno. Para Esparta, un dios que no enseñaba a resistir, que no forjaba carácter, que no endurecía el alma, no tenía lugar. La divinidad, como todo en esta ciudad, debía servir a un propósito mayor: el deber, el orden, el combate. Dionisio, el dios del vino, del éxtasis, del olvido, era celebrado en todas partes con danzas frenéticas, teatro, disfraces, risas desbordadas. Era el dios que liberaba al hombre de sus cadenas mentales, que invitaba a entregarse a los sentidos, a perder el control. Y por eso, en Esparta lo observábamos con desconfianza. Su risa embriagada sonaba peligrosa, porque el placer desmedido conduce al descuido, y el descuido
mata. Aquí, el descontrol era traición. El espartano debía mantenerse sobrio, alerta, siempre preparado. En Esparta, la embriaguez no era celebración, era debilidad. Y la debilidad, por pequeña que fuera, era inaceptable. Afrodita, diosa del amor, del deseo, de la belleza que enciende los ojos, era adorada en templos llenos de flores, perfumes, cánticos suaves. Pero en Esparta, el amor no era un juego, era deber. El deseo no era fuego para alimentar, era llama para contener. La belleza física, si no venía acompañada de fortaleza, era trampa. Un cuerpo hermoso sin disciplina no valía nada. Un rostro encantador no defendía una polis. Por eso, aunque sabíamos que su poder era real, no la colocábamos en lo alto, no la idolatrábamos, porque en Esparta el deseo era dominio, y quien no lo domina, se destruye desde dentro. Hermes, el veloz mensajero, el protector de comerciantes, el dios del ingenio y del movimiento. En otras ciudades, su figura estaba en cada cruce de caminos, en cada contrato, en cada trato cerrado. Era el símbolo del intercambio, de la flexibilidad, del ingenio negociador. Pero en Esparta no comerciábamos, no hablábamos en rodeos, no ofrecíamos promesas que no se pudieran cumplir. Aquí la palabra era tan afilada como la lanza. Preferíamos la verdad dura a la mentira útil, el honor al beneficio, el deber al acuerdo. Hermes podía guiar a los viajeros, pero no a los guerreros, y así, uno a uno, fuimos seleccionando, escogiendo entre los muchos rostros del Olimpo solo aquellos que servían a lo esencial, separando lo útil de lo ornamental, lo que edifica del alma de lo que solo acaricia los sentidos, porque en una ciudad donde todo se construye sobre el sacrificio, donde cada acción tiene peso, incluso los dioses deben estar al servicio del propósito. Esparta no tenía tiempo para fiestas eternas, ni para rezos que pidieran placer. Tenía batallas por enfrentar, hijos que formar, dolor que abrazar, honor que sostener. Por eso, mientras otras polis buscaban inspiración en todos los rincones del Olimpo, nosotros mirábamos solo a unos pocos, porque en Esparta, incluso la fe, debía ser disciplinada. En el mundo griego, los hombres consultaban a los dioses en busca de respuestas. Acudían con miedo o esperanza, con preguntas egoístas, con deseos envueltos en incienso. Subían las colinas, ofrecían sacrificios, susurraban promesas, suplicaban interpretaciones. Querían señales, garantías, milagros. Querían que el cielo se inclinara a su favor, que los dioses confirmaran sus decisiones humanas. Pero en Esparta, la fe no era una transacción. No rogábamos por fortuna, no exigíamos compasión. Solo buscábamos una cosa, claridad. Porque el espartano no preguntaba ¿qué me conviene?, sino ¿qué debo hacer? No consultaba para saber si saldría bien, sino para saber cómo actuar con honor, incluso si todo salía mal. El oráculo de Delfos, ese santuario silencioso al pie del monte Parnaso, era respetado por todas las polis. Atenienses, corintios, tebanos, todos acudían a susurros, con sus propios intereses, buscando una confirmación disfrazada de profecía. Pero solo en Esparta, la voz del oráculo no era sugerencia, era decreto. Lo que se decía allí no se discutía, no se interpretaba a gusto del estratega ni del rey. Si Apolo hablaba, su voluntad se cumplía, porque el verdadero guerrero no moldea el destino, lo enfrenta. Creíamos en el destino, pero no como justificación del fracaso ni como descanso del alma. Creíamos en el destino como en una montaña nevada, helada, imponente, inevitable. Si la cima estaba lejana, no la esquivábamos, la escalábamos. Si la muerte era el final del camino, la abrazábamos con los ojos abiertos, porque el honor no nace en la victoria, nace en la forma en que caminas hacia el final. Si el dios decía que ibas a caer, entonces caías de pie. Por eso, antes de cada guerra, nuestros reyes cruzaban los caminos hacia Delfos no para suplicar, sino para escuchar. No buscaban ventaja, sino dirección. Y cuando la voz de Apolo emergía de los labios de la Pitia, la decisión estaba tomada. No importaba lo que dijera, porque lo que importaba no era el mensaje, era la voluntad de obedecerlo, en silencio, sin lágrimas, sin rabia, con la convicción fría de quien sabe que lo divino no está para complacer, sino para marcar el camino correcto.
Esa obediencia no era debilidad, era fortaleza absoluta, porque en un mundo donde todos quieren tener el control, el espartano era capaz de renunciar a él por algo más alto. Si Apolo decía, ve, íbamos. Si decía, espera, resistíamos. Si decía, moriréis, no había protesta, había acción. Porque morir obedeciendo a un propósito superior era vivir con más honor que miles que sobreviven huyendo. Y así crecimos, así vivimos, así morimos. En Esparta, escuchar a los dioses era escuchar el deber, y cumplirlo era el acto más puro de fe, porque el verdadero espartano no necesitaba certezas, solo necesitaba una instrucción clara. Lo demás era silencio y destino. Los dioses griegos eran muchos, cientos de rostros celestiales que reflejaban las pasiones humanas. En cada rincón de Grecia se les rezaba por amor, por fortuna, por inspiración, por venganza. Pero en Esparta no los veíamos igual. Para nosotros lo divino no era un cuento para distraerse, ni un consuelo ante el dolor. Era algo más duro, más real, más exigente. Era guía, era disciplina, era espejo. Los dioses no estaban ahí para darte lo que querías, estaban ahí para recordarte lo que debías convertirte. Y en esa exigencia, en esa fe sin adornos ni ilusiones, se encontraba el verdadero secreto de Esparta. No era un pueblo de creyentes, era un pueblo de obedientes, de aquellos que sabían que rezar no es pedir, es prepararse, que adorar no es alabar, es aceptar. Mientras otros rezaban para recibir, nosotros rezábamos para resistir. Mientras otros buscaban placer, nosotros buscábamos propósito. Mientras otros querían ser felices, nosotros queríamos ser dignos. Y si eso implicaba sufrir, se sufría. Si eso implicaba morir, se moría. Porque el verdadero honor no nace del resultado. Nace del sacrificio que estás dispuesto a hacer, incluso cuando nadie lo ve. Quizás por eso Esparta ya no existe. Porque el mundo eligió un camino distinto, más suave, más cómodo, más superficial. Pero a pesar de los siglos, algo de Esparta aún vive. En aquellos que eligen el silencio en lugar del ruido, en los que se levantan sin que nadie los empuje, en quienes enfrentan sus batallas sin esperar aplausos, en los que saben que el dolor no es el enemigo, sino el umbral. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque algo de eso también vive en ti, algo que el tiempo no ha podido borrar, algo que este mundo moderno no ha podido domesticar. Así que no lo apagues, no lo ignores, no dejes que esta llama se extinga en el olvido. Suscríbete a El Legado de Esparta, comparte este mensaje y mantén vivo lo que el mundo quiere enterrar. Porque no estamos aquí solo para contar historias del pasado, estamos aquí para despertar espíritus dormidos, para recordar que todavía hay hombres que no se rinden, que aún existen mujeres que no se quiebran, que la fe, el honor y la disciplina todavía tienen un lugar. Hasta la próxima batalla.